Y los invito a abrir la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Hace ya más de 20 años que se me dieron oportunidades de predicar la palabra aquí. Los nervios no se van. Y al abrir Romanos, pues sí, me siento como los que han leído ese cuento, como un liliputiense, un enano ante una montaña de sabiduría. Posiblemente sea lo que llaman en latín el magnum opus, la obra magna del Nuevo Testamento, sin duda la carta más destacada del apóstol Pablo. No es la primera carta, pero es la que inicia la lista de cartas paulinas. Usted termina Hechos y empieza con el libro de Romanos. Cuando yo consideraba para la iglesia con qué seguir después de los profetas menores, no les niego que había un deseo de seguir en el Antiguo Testamento. Pero también es importante que nos expongamos al Nuevo Testamento, y gracias al Señor que nos ha dado diversidad de dones que constantemente estamos predicando de diversas partes de la Escritura. Pero el Nuevo Testamento nos da a nosotros esa luz para entender toda esa revelación previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No por nada, como veremos la próxima semana, el apóstol Pablo puede decir en el versículo 2 de que él está hablando de algo que había sido prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Por eso necesitamos estudiar a los profetas y la literatura del Antiguo Testamento para ver esa riqueza que luego los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, traen para nosotros. En todo caso, escogí Romanos no porque me vea capaz de hacerlo. En un mundo ideal en mi cabeza hubiera deseado tener muchos más años de estudio antes de siquiera pensar en una serie en esta carta. No, tampoco lo hago por un deseo de elaborar una larga exposición de sermones que venga a destacar entre lo que ya muchas tenemos. Gracias al Señor, Romanos sí es una carta en la cual podemos encontrar muy buenas series, muy buenos libros, a diferencia de lo que tristemente pasaba con los profetas menores, comparativamente hablando, ¿verdad?, en el idioma español, donde no solamente la edificación de la iglesia, sino también pues un pequeño aporte también para el mundo cristiano en español se puede ver al exponer esos 12 profetas. ¿Pero por qué entonces Romanos? Bueno, porque sigue siendo nuestra tarea como pastores alimentar el rebaño. Y esta es parte de la Escritura. Y la traigo para nosotros para que el Señor nos edifique a través de ella. Y para que también las exposiciones del Evangelio sean para la salvación de muchos. Por lo tanto, hermanos, esta introducción es breve. Yo lo que quiero decirles es, oren por ustedes y oren por mí, para que al abrir esta carta y sumergirnos un poquito más en las profundidades de la Escritura, nosotros entonces podamos comprender un poco cómo es que hombres pasaron décadas exponiendo esta carta, o por qué otros hombres en la antigüedad la leían al menos una vez por semana, por qué otros vieron que las puertas del cielo se le abrieron como a Lutero. ¿Por qué? Porque esta carta de Pablo a la iglesia en Roma es la carta del Espíritu Santo para la iglesia en todos los tiempos. Es para nosotros hoy, para que vivamos por fe en Cristo para la gloria de Dios. Y ese será el título en general para la serie. La carta a los Romanos. La vida por la fe en Cristo para la gloria de Dios. Y al iniciar esta serie de exposiciones debemos empezar por el instrumento que Dios utilizó. Porque solo estas palabras nos dan mucho material que no debemos pasar por alto, en el cual vamos a considerar a Pablo, el esclavo, el apóstol y el evangelista. Sí, el texto para nosotros esta tarde es solamente el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado
para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Como les digo, solamente esas 4 palabras en español, al menos a mí, me traen una profunda emoción. Porque hablamos del perseguidor de la iglesia, presentándose como esclavo de Cristo. Ahora, la antigua costumbre era iniciar las cartas de esta manera. Empezaba el remitente y después usted presentaba al destinatario. De hecho, si ustedes lo notan, es hasta el versículo 7 que sabemos a quién está dirigida la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él continúa, versículo 2, 3, 4, 5 y hasta el versículo 7, a todos los que estáis en Roma. Hasta ahí nos enteramos que esta carta es para los romanos. Pero Pablo no está haciendo nada inusual, esa era la costumbre. Antes empezaba el remitente, Pablo, y luego el destinatario. Contenido a los romanos. Algo diferente a las cartas que hacemos hoy. Ahora, yo digo las cartas que hacemos hoy como en el sentido de la actualidad, no porque sigamos escribiendo cartas. Yo no me acuerdo la última vez que me senté a escribir una carta y la mandé por correo postal, en Correos de Costa Rica. Pero ¿qué era lo que le decían a uno en la escuela? Usted en la carta, primero empieza por el destinatario, a los romanos. Contenido y finalmente el remitente. Atentamente, Pablo. Eso hubiera sido una carta más al estilo, como le digo, de nuestros tiempos, aunque ya no las enviamos tanto de manera física. Y Pablo aquí está expresando un deseo ardiente de visitar a esta iglesia, de la cual no sabemos cuándo o por quién fue establecida. El apóstol anhelaba ese día para poder visitarlos, pero al no tener una certeza de cuándo sería, Pablo les envió una carta. Mientras llego, aquí les mando esta carta. Y gracias a Dios que Pablo no llegó rápido a Roma. Aquí tenemos esta carta para nosotros. O sea, cuando uno ve el contenido de esta carta, o sea, por mientras llego, aquí les envío esta carta. ¿Y qué carta, verdad? Gracias al Señor por eso. Ahora, ¿por qué quería Pablo estar con ellos? Parte de eso nos lo deja ver en el versículo 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ya veremos luego qué entender de esa expresión. A fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces Pablo quiere estar para comunicarles a estos hermanos un don, pero sobre todo, y como da la impresión, esta comunicación tiene que ver con el hecho de ser confortados mutuamente, para ser consolados mutuamente. ¿Con qué? Con el Evangelio, que es el otro propósito que también él es explícito en mencionar, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, dice el apóstol. Yo quiero ir para anunciarles el Evangelio, pero mientras tanto, escribamos algo sobre el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. E inicia entonces, pues estos pasajes, algunos muy conocidos para nosotros, ricos del Evangelio. Primero, ¿cuál es nuestra condición? La justicia que tenemos en Cristo, la seguridad de salvación y finalmente, pues también los deberes que también debemos cumplir los unos con los otros. Pero es como que hay una digresión, o sea, Pablo está diciendo, yo quiero verlos, les estoy mandando esta carta para que sepan, he estado pidiéndole al Señor que me conceda ir a verlos, para ser consolados mutuamente, para tener este tiempo entre nosotros de anunciarnos el Evangelio. Yo quiero compartirles el Evangelio. Y resulta que les explica el Evangelio. Y si usted sigue avanzando en el capítulo 15, que es lo que usted lee, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, por cierto, volviendo al tema de que sepan que quiero ir a visitarlos,
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, yo quiero verlos. Nosotros sabemos que Pablo conoció a varios hermanos de esta iglesia porque la despedida, ¿verdad?, menciona a creyentes por nombre. En esos viajes misioneros que el apóstol tuvo, a varios los llegó a conocer por nombre. Entonces, también está ese fervor y ese deseo de finalmente poder compartir con esos creyentes que conocí en otros contextos, en otros momentos, pero finalmente hacerlo en la iglesia en la que ellos pertenecían. Porque no dejemos de maravillarnos, hermanos, de lo que está sucediendo aquí. Pablo quiere compartir el evangelio con una iglesia. O sea, ya son creyentes los que están ahí. Sí, habrá aquí mensaje para el incrédulo, pero Pablo quiere llevar esto para sus hermanos. Porque como constantemente recordamos aquí, el evangelio no es para el día que fuimos salvos. El evangelio es para el creyente todos los días. Tenemos que recordarnos el evangelio todos los días, y Pablo ardía en fervor de querer estar con ellos para compartirse el evangelio una vez más. Pero como les decía, empecemos por las bases. El instrumento humano que el Señor utilizó para traer este maravilloso mensaje que tenemos contenido en esta carta. El instrumento humano fue Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. En primer lugar tenemos a Pablo el esclavo. Oh admirable gracia de nuestro Dios. El que era perseguidor de la iglesia ahora dice que es un siervo de Jesús. Siervo de Jesús. Pablo es el nombre romano que significa pequeño. Pero la Biblia primero lo presenta no como Pablo, el humilde apóstol de Cristo, el humilde servidor de Jesucristo. No, ¿cómo es que primeramente Pablo nos es presentado? Como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Tarso era la ciudad más prominente de Cilicia, ubicada en lo que antes se llamó Asia Menor. O sea, en el tiempo antiguo hubo una región llamada Asia Menor, que no debemos confundirla con el continente asiático, aunque hay cierto traslape. El punto es que aunque él nació en Tarso, él fue criado en Jerusalén. De hecho, él dice que fue criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. El asunto es que algunos a veces toman ese cambio de nombre como de Saulo de Tarso a Pablo como si fuera como señal de la conversión del apóstol, ¿verdad? Tenemos primero a Saulo o Saúl de Tarso, ¿verdad? Saúl como el rey Benjamín. De hecho, Pablo era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y Saúl, ¿cuál es el nombre más famoso con ese portador de ese nombre que tenemos en el registro bíblico? Es el rey Saúl, ¿verdad? Precisamente de la tribu de Benjamín. Y ahora tenemos a Pablo el pequeñito, el humilde. En realidad no era extraño que los judíos helenistas tuvieran dos nombres, uno de origen hebreo y el otro de origen griego. Lo que sí es cierto es que Pablo se presenta mayormente con este nombre que le conocemos por su ministerio a los gentiles, y hace sentido que fuera el que más empleara en su ministerio. Como les decía, además sabemos que en Jerusalén estudió a los pies de Gamaliel, un rabí y líder prominente de los fariseos, del cual leemos en Hechos 5. Entonces, como les decía, vamos un momento al libro de los Hechos, porque la primera vez que leemos de él, se nos presenta no solamente como alguien que no creía, sino como alguien que se oponía abiertamente a la causa del Señor. Hechos 7, 58. Y leemos aquí que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Yo les cuido la ropa. Yo no quiero nada que ver con eso que está pasando, pero les cuido la ropa por mientras. ¿Era eso lo que Pablo estaba haciendo en ese momento? No, vean el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. No, el acto de que él estuviera ahí guardando las ropas de los que apedreaban era claramente dando su aprobación del acto. Yo estoy de acuerdo en que apedreen a Esteban. Yo me opongo a este camino. Y como les digo, esto no fue simplemente ser un vigilante de las pertenencias. Es que Saulo de Tarso asumió como su trabajo perseguir a los cristianos. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Ahora, esto no terminaba en muchos casos solamente con el encarcelamiento. Para muchos esto representó la muerte también. Porque Pablo mismo, cuando testifica acerca de su conversión, él dice: yo perseguía este camino hasta la muerte, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, vean el plural, cuando los mataron, yo di mi voto. Lo que quiere decir que Esteban no fue un caso aislado. Muchos como él murieron con la aprobación de Saulo, con el voto de él. Pueden leer de eso en Hechos 22 y Hechos 26, pero vamos a reducir un poco las citas para avanzar. Pero como les digo, esto no fue un hecho aislado. Es de este Pablo que entonces en el siguiente capítulo, en Hechos 9, leemos lo siguiente. ¿Cómo estaba Pablo el día que el Señor le salvó? ¿Estaba él preguntándose: ¿estaré mal en lo que estoy haciendo? ¿Estaré equivocado? ¿Estaba considerando sus actos? No. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Respirando amenazas y muerte. ¿Conoce usted esto de verse vencido, verdad, por la ira y respirar amenazas? Bueno, sí estaba Pablo. Estaba consumido en su rencor contra los que seguían a este camino con C mayúscula, obviamente a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, esa era al menos su intención. Él había pedido cartas por si encontraba a algunos cristianos, continuar con su labor de arrestarlos, encarcelarlos, y si era necesario dar su consentimiento para que los mataran, que así fuera también. Pero resulta que estando en esta comisión, al mediodía, una luz más brillante que el sol del mediodía le derribó. No sabemos si realmente iba montado en algún animal, lo que sabemos es que fue derribado, pudo perfectamente ir a pie. El punto es que fue tumbado al suelo. Una luz más brillante y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue el encuentro divino. El Señor le salió al encuentro y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas contra esa herramienta puntiaguda que utilizamos con los animales rebeldes. Eso era lo que se utilizaba para forzar al buey a hacer lo que tenía que hacer. Y si se rebelaba y volaba una patada, más se lastimaba. Ese era Pablo, no sabiendo que se estaba haciendo daño a sí mismo cuando perseguía a la iglesia del Señor, porque era perseguir al Señor mismo, era oponerse al Señor. El Señor le sale al encuentro, Pablo queda ciego, y después de 3 días sin comer, Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo. ¿Y qué hace Saulo? Inmediatamente predicaba a Cristo. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
El cambio fue tan sorprendente que algunos todavía tenían miedo. Pero poco a poco se fue esparciendo, ¿verdad?, este rumor de que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice Pablo, y glorificaban a Dios en mí. La gloria era para Dios, que había convertido a un hombre como Pablo en lo que era ahora. De hecho, ahí mismo lo podemos ver, ¿verdad?, en el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Resumiendo lo que vino después, Pablo fue comisionado por la iglesia en Antioquía para llevar el evangelio a otras partes. Luego de varios viajes misioneros, de mucha oposición, peligros y persecución, los judíos finalmente armaron un alboroto en Jerusalén que resultó en el arresto de Pablo, quien luego de varios interrogatorios apeló al César y su causa fue escuchada. Hay varios debates, ¿verdad?, entre las autoridades y ellos dicen, bueno, él perfectamente pudiera haber quedado libre, pero como apeló a César hay que atender a la petición, vamos a tener que enviarlo a Roma. Y a Roma lo enviaron, pero eso no fue tan sencillo como sonaba. Incluso en ese viaje que le están programando a Pablo para que finalmente pueda presentar su causa ante el César, hubo un intento de asesinato. Hombres que se juramentaron de que no iban a probar bocado hasta que no hubieran muerto a Pablo. Se murieron de hambre. Continúa el recorrido, pero no termina ahí. No solamente lo querían matar, es que en el mismo camino, parte del recorrido tuvo que hacerlo en barco y hubo un naufragio. De hecho, el Señor le tuvo que revelar a Pablo, tranquilo, vas a llegar a Roma. Y eso sostuvo al apóstol en semejantes condiciones, porque cuando ya todos estos hombres en medio de alta mar se veían como muertos, él les dijo, tranquilos, a mí el Señor me dijo que íbamos a llegar a Roma y que ninguno de los que está en este barco va a perder su vida. Y en efecto así fue. Todos llegaron, pero no fue tampoco tan sencillo. Llegaron a una isla llamada de Malta y ahí también hubo otras vicisitudes para Pablo. Lo mordió una serpiente, al principio pensaban que era un hombre malvado, luego lo querían adorar como Dios, pero ahí tuvo oportunidades para exponer el evangelio. Y así continuamos y nos adelantamos entonces hasta Hechos 28, donde leemos lo siguiente, versículo 31. Hechos 28, 30 y 31. Pablo llegó a Roma y así concluye el libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y esto es lo que podemos afirmar. Pablo llegó a Roma y estuvo en una casa por cárcel donde podía predicar y recibir a personas. Además, sabemos que hermanos de Roma lo visitaron antes de que lo encarcelaran en esta casa. Si vemos el versículo 15, dice que de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegaron a Roma, hermanos lo visitaron ahí. Y si Pablo podía recibir abiertamente y sin impedimento, debemos suponer que hermanos de Roma lo fueron a visitar a esta casa por cárcel. Pero la pregunta puede permanecer. ¿Salió Pablo eventualmente de esta casa para estar con estos hermanos? Yo creo que la respuesta es que sí. Es muy probable, porque cuando nosotros seguimos los estados de Pablo, las condiciones de Pablo a lo largo de sus cartas, lo más natural es entender que Pablo eventualmente salió de aquí, continuó con un recorrido misionero hasta que fue encarcelado nuevamente en Roma para ahora sí finalmente ser ejecutado. Hay una minoría que piensa que Pablo solo tuvo un encarcelamiento, en cuyo caso pues entonces él nunca llegó a esta iglesia, a estar propiamente con ellos. Yo creo que sí salió. Yo creo que el Señor sí le concedió esa petición
por la cual tanto oró de estar con estos hermanos. En todo caso, mi punto con la reseña biográfica es ver lo que está detrás de la afirmación de Pablo como siervo de Jesucristo y más apropiadamente como esclavo de Jesús. Y esto no lo podemos pasar por alto por dos razones. Un siervo no es lo mismo que un esclavo, eso es lo primero. Y segundo, que la esclavitud en los días del Nuevo Testamento difiere de las formas de esclavitud que quizás tenemos en nuestra mente de siglos atrás, de la época colonial. Hay diferencias. Yo sé que igual siempre hay un concepto negativo, ¿verdad? Es esclavo. Bueno, pero el punto es que Pablo se describe como esclavo y como veremos, no solamente él. Entonces, ciertamente la palabra siervo transmite la idea de que uno está al servicio de otro y que este otro te da órdenes, labores que yo debo cumplir. Sin embargo, hay que tener cuidado de no ver eso como los contratos actuales o los contratos laborales que voluntariamente firmamos. Está bien, yo le trabajo, firmamos un contrato, pero ¿qué pasa? Si a usted no le parece, usted renuncia. Muchas gracias, me parece una mejor oferta. No tengo oferta, pero ya no quiero trabajar con usted. Se va. Donde uno como empleado tiene esa opción de renunciar. Eso no lo tenían los sirvientes con el término que se describe acá. Los sirvientes tenían esa opción, los esclavos no. La palabra siervo de aquí es esclavo. Aclara, por ejemplo, John MacArthur en su libro Esclavo. Aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen. No es una labor contratada, el otro es más bien como una pertenencia. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan y qué hacen. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad, ni autonomía, ni derechos. En el mundo grecorromano, a los esclavos se les consideraba propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Ser el esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. O como lo indica Sproul también, un doulos, que es la palabra que está ahí, siervo es doulos, le pertenecía a un kyrios, es decir, a un amo o un señor. El cristiano le pertenece a Cristo. Él es nuestro amo. Como nos dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. No sois vuestros. Esa es la idea detrás. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco a otro. Y Pablo lo que está afirmando aquí inicialmente, yo le pertenezco a Jesucristo. Ahora, es cierto que la esclavitud tiene sentido negativo y la esclavitud de los tiempos bíblicos no era como la esclavitud de siglos atrás, que estaba basada enteramente, ¿verdad?, por un tema racial, de un color de piel. Hay diferencias. La esclavitud en la Biblia nos muestra que el amo tenía que asegurarse de ciertas provisiones básicas de alimento y de techo, pero en el fondo yo sé que muchos no van a ver mayor diferencia. Esclavo es esclavo, quizás no era por motivos raciales, quizás no todos los amos sometían a duro trato a sus esclavos, pero era esclavitud. Pero ¿cuál es la diferencia aquí, hermanos? La gran diferencia aquí es el amo. Nuestro Señor Jesucristo no es como ningún amo terrenal. Y por eso Pablo, Pedro, Santiago o Jacobo, Judas y Juan, inspirados por el Espíritu Santo, no solamente emplean doulos para otros, es decir, no solamente nos llaman a nosotros ser siervos de Jesucristo, sino que lo usan para ellos mismos. No solamente Pablo se presentó como siervo de Jesucristo, Pedro también, Juan también, Santiago también, Judas, el hermano de Jesús, el que escribió la carta de Judas, obviamente, también siervo de Jesús. Esclavos, le pertenecemos a Él. Y hay algo más de fondo también en esta expresión.
En el Antiguo Testamento, siervo de, es decir, la misma palabra que también en ocasiones se traduce esclavo, aparece como siervo de Jehová. Moisés, ¿cómo se describe usualmente? Moisés, siervo de Jehová. Búsquelo, usted va a ver la cantidad de versículos que le van a aparecer. Lo que hace que esta expresión, siervo de Jesucristo, sea no solamente una afirmación de sumisión a Cristo, es decir, de yo le pertenezco y lo que Él me mande yo lo hago, sino que también es una poderosa declaración de la divinidad de Jesús. El que antes era siervo de Jehová puede decir que es siervo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es poderosa esa afirmación. ¿Es usted siervo de Cristo? Ay, hermanos, el que antes se sentía con potestad sobre la vida de otros, el que antes sentía que podía disponer, yo doy mi voto para que lo maten, ahora se rinde a la potestad de otro. Y Pablo ahora se ve más bien muerto para sí mismo, para vivir para Dios. Él dice, yo estoy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 19 y 20. Esa era la resolución de Pablo. Él no estimaba preciosa su propia vida para él mismo, sino que su meta era acabar su carrera con gozo y dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mi meta es acabar la carrera con gozo. Eso es alguien que ha entendido que su vida ya no le pertenece más. Mi vida es de Cristo. Pero no solamente tenemos a Pablo, el esclavo, tenemos a Pablo, el apóstol. Eso tiene muchas implicaciones para nuestros días. Vean cómo él lo expresa. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado. Eso es voz pasiva. Clase rápida de español. Voz pasiva. Me llamaron. Voz activa. Me llamé. O sea, yo lo hice. O sea, yo soy quien ejecuta la acción. Voz pasiva, yo la recibo. Pablo está diciendo, yo fui llamado a ser apóstol. Pablo no se declaró apóstol. Él no tomó ese título para sí, sino que lo recibió de parte de Dios. Vean, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es por mi voluntad, es la de Dios. Él me llamó, así lo entendía este siervo de Jesús. Esto distingue a los muchos que hoy toman ese título para sí, por voluntad propia. El autoproclamado apóstol X. Pero Pablo nunca habla en esos términos. Él nunca habla como el que se hizo apóstol. No. Dios me llamó a ser apóstol. Él me apartó. Él siempre habla del apostolado como algo recibido. Y aquí es importante tener esta distinción. A veces hablamos de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos como si apóstol y discípulo fuera lo mismo. Pero hay diferencias. Un discípulo es un aprendiz, matetes en griego. Un aprendiz, alguien que está observando a otro para aprender un oficio. Un seguidor en ese sentido, pero que está aprendiendo. Nosotros cuando decimos que somos discípulos de Jesús es porque estamos aprendiendo de nuestro Señor. Pero el apóstol es un embajador. En su sentido más amplio, puede aplicar a un mensajero que es enviado con un comunicado, por supuesto, de una autoridad mayor. O sea, yo vengo en nombre de, con este mensaje. Eso es un apóstol, literalmente enviado, ¿verdad? Ha sido enviado con un mensaje. Y en ese sentido más amplio, nosotros encontramos a personas en el Nuevo Testamento que son llamadas apóstoles, que no son de los 12 apóstoles, en ese sentido. Pero había ese aspecto restringido de ser apóstol, tan restringido que de hecho Pablo tuvo que defender su apostolado. Hay partes, ¿verdad?, en las cartas donde Pablo tiene que defender, yo soy un verdadero apóstol, yo lo recibí del Señor, Él se me apareció, la revelación que tengo es de parte de Él.
¿Por qué? Porque en el inicio del libro de los Hechos, Pedro y los demás entienden que hay que escoger un sucesor de Judas, el traidor. ¿Cuántas personas habían? Hechos nos dicen que habían como unas 120 personas. Pero ellos dicen, el sucesor tiene que ser alguien que cumpla estos requisitos, que haya estado con nosotros durante todo el ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión. Y tiene que ser un testigo de la resurrección de Jesús. Tiene que haberlo visto resucitado. De un grupo de 120 personas, de nuevo, recuerden cuánto tiempo pasó entre la ascensión y Pentecostés. Unos días. ¿Cuántas personas aparecieron que cumplían esos requisitos? 2. Solamente 2. Fueron entre 2 los que ellos tuvieron que escoger. Por lo tanto, cuando Pablo se llama apóstol, estamos ante un apostolado especial que lo recibe directamente de Dios. De hecho, en la mañana se nos leía Gálatas, ¿verdad? Donde él dice, ¿verdad? Que Pedro recibió ese ministerio a los circuncidados y Pablo el de la incircuncisión. Por eso él es conocido como el apóstol a los gentiles. Pero no tenemos nosotros indicios de que se escogiera después un sucesor para Pablo. O sea, esa categoría de esos 12 apóstoles y el apóstol a los gentiles, ahí termina en ese oficio especial restringido. Pero siempre esa es la tónica. Llamado, recibido, constituido. Pablo se vio de hecho como el último de los apóstoles, como un abortivo, dice él. Pablo fue apóstol en su sentido restringido y amplio. Él es el apóstol de Jesús, le pertenece a él y el mensaje que trae es de Cristo, no de Pablo. El que antes pedía cartas a los sacerdotes para arrestar cristianos, ahora escribe cartas de parte del camino que persiguió hasta la muerte. ¿Qué cambio? Antes pedía cartas para matar, ahora Pablo escribe cartas de parte del camino. Este es el mensaje del Señor para las iglesias de Cristo. Finalmente tenemos a Pablo el evangelista. Dice que es apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál era el contenido dominante de las cartas de este embajador de Cristo? El evangelio. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Una vez más notemos la voz pasiva. Pablo fue apartado. Fue lo que el Señor le reveló desde que le salvó como un instrumento escogido. ¿Verdad? Ananías, cuando tenía temor, ¿qué le dice el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de autoridades, de príncipes. Este fue Pablo. Y como recién convertido, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él? Fue bautizado y de enseguida, inmediatamente hablaba a otros de Cristo. Él tenía ese celo, ¿verdad?, por compartir acerca del Señor. Y sin embargo, es interesante notar que a pesar de tener esa revelación del Señor, él se esperó al orden apropiado en la iglesia para salir de Antioquía comisionado, ahora sí oficialmente, para llevar el mensaje como misionero. Eso es algo de notar en la humildad de este siervo como evangelista. Él no se dijo, pero ¿qué están esperando? ¿O por qué tengo yo que estar esperando sujetarme a una iglesia? A mí el Señor me salvó y me reveló que yo era apartado para el evangelio. No, Pablo se esperó. Y vean lo que leemos en Hechos capítulo 13. En Hechos 13:2 es ahora sí, donde ya oficialmente se nos habla de la labor de Pablo como evangelista, como misionero, pero dentro del orden bíblico. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo entiende que esto no es casualidad. Él luego, utilizando el lenguaje como del profeta Jeremías, él dice, a mí realmente el Señor me apartó desde el vientre de mi madre para esto.
a mí que fui perseguidor de la iglesia, el primero de los pecadores. Pero él dice, a él le agradó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas 1:15 y 16. Aquí vemos a un Pablo ya reflexionando sobre lo que ha pasado. Y él solamente puede concluir, oh gracia del Señor, que desde antes de la fundación del mundo tuvo este plan para mí, que yo fuera un mensajero de su evangelio, que Cristo vino a este mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Veamos entonces que como con el apostolado hubo un aspecto particular que fue solo para Pablo. O sea, él sí fue apartado especialmente como apóstol para los gentiles, para llevar el evangelio desde antes de la fundación del mundo. Pero yo quiero que no perdamos de vista que antes de que fuera comisionado, ya Pablo se caracterizaba por ese celo de compartir el evangelio. Y eso, hermanos, tiene que caracterizarnos a nosotros también. No necesitamos tener un oficio en la iglesia para compartir a Cristo con otros. Eso es diferente de la predicación avalada por la iglesia. Pero Pablo, recién convertido, él anunciaba a Cristo. Y ya luego, de manera oficial. ¿Por qué? Porque este no es el evangelio de Pablo. Es como dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Esto es mucho más que afirmar que simplemente es el evangelio acerca de Dios o que viene de parte de Él. Ciertamente Dios es la fuente del evangelio. Es el evangelio que le pertenece a Dios. Y hasta en un sentido podría decir que se trata de esa figura donde uno puede decir el evangelio de Dios, que es Dios mismo. O sea, Dios mismo es la sustancia del evangelio. Es Dios quien salva por la fe en Cristo. El evangelio es evangelio porque es de Dios y se trata de estar con Dios. ¿Cómo? Esa pregunta él la contestará en la carta. Pero de todos los saludos que tenemos en todas las cartas, esta es la única que enfatiza esta verdad, que Pablo dice, apartado para el evangelio. Y eso me lleva brevemente a considerar, como les decía entonces, el tema de la carta. ¿Cuál es el propósito de Romanos? Al ser una carta tan estudiada, pues ya se podrán imaginar también cuántas propuestas de temas centrales para esta carta pueden haber. Por ejemplo, dice un autor, existe un tema central, una gran idea que lo une todo, la justicia de Dios. Matthew Henry, por su parte, dice, el alcance o la intención del apóstol al escribir a los romanos parece haber sido contestar al incrédulo y enseñar al judío creyente, confirmar al cristiano y convertir al gentil idólatra, y mostrar al convertido gentil como igual al judío en cuanto a su condición religiosa y a su rango en el favor divino. Un poco amplio. Pero él dice, hay un propósito, ¿verdad? Primero entre creyentes e incrédulos y también entre judíos y gentiles. Otro comentario bíblico dice, bueno, realmente son 3 temas. Su primer gran tema es lo que se puede denominar la relación legal del hombre para con Dios, como violador de su santa ley. Segundo, trata de la relación legal como completamente revocada por medio de una conexión de fe en el Señor Jesucristo. Y su tercero y último tema grande es la vida nueva, que acompaña a este cambio de relaciones que envuelve a la vez una bienaventuranza y una consagración a Dios. Una Biblia de estudio lo plantea como un asunto de unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. En su carta a la iglesia romana, Pablo expone sus argumentos para unificar a judíos y a no judíos.
y de paso instruye a sus lectores sobre cómo restaurar su relación con Dios. Y así podría seguir citando mucho más. Sí, en esta iglesia de Roma, como va a ser evidente, había judíos y había gentiles. Cristianos, pero cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Y sí, Pablo va a tratar temas de unidad. Él va a hablar acerca de los fuertes y de los débiles. Él va a hablar acerca de que unos no se crean superiores a los otros, porque al final de cuentas todos están condenados por igual. Y todos por igual pueden ser redimidos por Cristo. Y es cierto que hemos visto que Pablo habla de su deseo de estar con ellos. Pero como hemos visto, en medio de todo eso está ese propósito del versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y seguidamente los versículos 16 y 17 nos dan entonces la síntesis que sostiene la tesis del resto de la carta. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por eso la propuesta de que el tema que tenemos en esta carta es la vida por la fe en Cristo para la gloria de Dios. Vivir por fe. Como les digo, no es solamente la fe para creer para salvación, no es solamente la fe para creer para ser justificados, un gran tema ciertamente en Romanos, pero la vida de fe. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos nos va a presentar el evangelio de muchas maneras, no solamente es el evangelio para la justificación. ¿De qué otras maneras se nos presenta el evangelio? En la carta a los Romanos, de muchas maneras se nos presenta, como hemos leído aquí, como el evangelio poderoso, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero se nos presenta también como el evangelio reconciliador. De enemigos, ahora tenemos paz para con Dios. Es también el evangelio transformador, porque Él nos va a preguntar varias veces, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? No, el evangelio transforma. Ya no vivimos más para el pecado, ahora somos siervos de justicia. Es también el evangelio consolador, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, con la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el evangelio que consuela, la certeza de que estaremos con Dios para siempre. Es el evangelio insondable. Oh profundidad, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Es el evangelio servicial, porque también nos llama a poner los dones que nos ha dado al servicio de los demás, para que nos presentemos nosotros como culto racional a Dios, como sacrificio vivo, teniendo un concepto apropiado de nosotros mismos, nos servimos unos a otros con los dones que el Señor nos ha dado. Eso y mucho más es el apasionante evangelio que Pablo quería llevarle a los romanos. Es todo esto y mucho más para nosotros. Este es el evangelio, hermanos, que constantemente y semana tras semana se nos expone por la gracia de Dios en esta iglesia, y que por la gracia de Dios seguiremos estudiando en la carta a los romanos. Pero Pablo no pudo contenerse. Yo quiero estar ahí con ustedes para anunciaros el evangelio. Pero es más, lo voy a escribir desde ya. Este es el evangelio de la gracia de Dios. El justo vive por la fe. Pero para concluir, porque no piensen que he venido a hablar solamente del gran apóstol Pablo, quiero que nosotros consideremos que también somos llamados a ser esclavos, apóstoles y evangelistas. Primero, porque todo cristiano, por definición, es un siervo de Jesús, es un esclavo de Cristo. Esto es la verdadera libertad, como también se nos está enseñando. La verdadera libertad no es vivir sin Señor. Yo no tengo dueño.
para vivir como me dé la gana. No, esa no es la felicidad. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Es vivir con un Señor que sea Cristo. O servimos al pecado o servimos a la justicia. Pablo nos exhortará más adelante. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Usted es o siervo del pecado o siervo de Jesús. No hay otra opción. ¿Sigue usted esclavo al pecado o es Cristo su Señor, al cual debemos obedecer sin condiciones, pues nos ha comprado con su sangre? Nosotros también somos llamados a ser apóstoles de Cristo, por supuesto. Todos saben bien cuál es nuestra postura y entendimiento del oficio apostólico. Ese ya ha cesado, porque ya desde antes de Pentecostés, como vimos, solo 2 personas cumplían con los requisitos. Y Pablo tuvo esta vocación particular como el apóstol a los gentiles. Pero perseverar en la doctrina apostólica y proclamarla continúa hasta hoy, en el sentido de ser embajadores, enviados, o en lenguaje de Hechos, ser testigos de Cristo. ¿Para quiénes era la promesa de ser testigos de Cristo? ¿Para los 12? No. Para la iglesia. Pero recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso somos usted y yo. Debemos ser embajadores del Evangelio, porque los cristianos donde quiera que llegaban anunciaban el Evangelio. Y hermanos, si hay un caso donde esto se ve con gran claridad, es en el caso de la iglesia de Roma. Porque no fue plantada ni por Pablo, claramente porque él quiere estar con ellos. Él les está escribiendo, dando a entender que nunca ha estado con ellos. Entonces Pablo no pudo ser quien la fundó. No es como un lado de la tradición quiere decir que fue establecida por Pedro. Pedro ni es mencionado en esta carta. Ni ninguna otra parte del Nuevo Testamento da la mínima pista de que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma. Esta carta fue escrita alrededor del año 57 o 58 y ya existía como una iglesia bien conocida. ¿Quién estableció esta iglesia? Dios, con el poder del Evangelio, transformando las vidas de las personas, muy posiblemente en ese mismo día de Pentecostés. Porque ese día de Pentecostés se nos informa a nosotros que había romanos presentes, que vieron la gran señal de lenguas de fuego que descendieron y escucharon a muchos hablar en diversas lenguas las maravillas de Dios, y luego fueron testigos de ese poderoso sermón de Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, llamando a los hombres al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y de ahí salieron hombres y mujeres de vuelta a Roma, para luego nosotros tener la noticia sorprendente de una iglesia ahí, llena de vida, cuya fe estaba siendo escuchada y de testimonio en muchas partes. Ese es el poder del Evangelio. Por eso es que tenemos que ser evangelistas. Pero hermanos, cuando digo que debemos ser evangelistas, les recuerdo lo que les dije al inicio. No lo confundamos simplemente o nada más como compartir las buenas nuevas de salvación a los incrédulos. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero esta carta es el Evangelio para una iglesia. Somos evangelistas para nosotros mismos. Debemos recordarnos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Dios salva a pecadores de la esclavitud del pecado para que ahora vivan como esclavos de Jesucristo para la gloria de Dios, anunciando y proclamando este Evangelio a incrédulos y a creyentes por igual. Que el Señor entonces bendiga su palabra y lo que estaremos estudiando, no sé por cuánto tiempo, pero que lo bendiga. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor, por tu palabra. ¿Cuánto podemos nosotros considerar de tu maravillosa gracia? Y nosotros también podemos cantar, sublime gracia,
que a un infeliz salvó. Esclavos del pecado, pero libertados ahora para vivir en la sumisión de Cristo. Esclavos de justicia, esclavos a la verdad que liberta, el Evangelio. Utiliza de verdad, Señor, estas exposiciones, esta palabra, para que esta iglesia también, no para gloria nuestra, sino para tu gloria, siga siendo escuchada en otras partes de la fe que tienen en su Señor y de que viven por fe y no por vista. Que sea tu nombre exaltado y gracias te damos por dejar esta carta para nosotros y para la iglesia por todo el tiempo que falte hasta que Jesucristo vuelva. Amén.